Ya. Sí. Hola, bos días a todas e a todos. Empezamos. Como vamos un pouco asustados de tempo, eu non quero roubar moito tempo a Carlos Escolari, porque ten moitas cousas interesantes que dicirnos. E simplemente tedes o currículum del aí, bueno, que se me poño a ler eso, el se queda sin tempo para falar, co cual eu quería destacar unha cousa, que para min Carlos Escolari é unha persoa que nos facilita e nos axuda a entender eses novos espacios de comunicación, de interacción que crean as tecnoloxías. Na súa páxina Hipermediacións, se entrades en ela de vez en cando, que deberíades, hai un das últimas entradas que falaba da idade de oro dos podcasts, decía algo moi interesante, que era que estamos agora asistindo a un revival da oralidade, dos contidos orais. En un ano en que a Biblioteca Escolar ten a palabra e a oralidade é a nosa guía, pois que mellor que el para falarnos desas novas oralidades que tan novas non son, que están interpostas a través dos medios. Esa vos deixo con él. Gracias, Carlos. No, gracias. Me voy para allá, así hablo más cómodo. Bien, bien. No hace falta. No, tranquilo. No hace falta. Bueno, tengo varios micrófonos. Voy a salir en estéreo o cuadrafónico, no sé. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Ya estuve hace unos años en este evento y bueno, es un gran placer volver. Es un evento donde se generan muchísimas y excelentes conversaciones. Además que tiene el valor agregado de que yo creo que es el primer evento presencial post-pandémico en el cual participo así a nivel de conferencia, charla. Así que bueno, tiene esto suena muy a eslogan publicitario, el sabor del reencuentro. Me parece que es un eslogan de una vieja publicidad argentina, pero es eso, el sabor del reencuentro. Voy a hacer un repaso un poco sobre, antes de hablar de estos nuevos textos orales, voy a hacer un poco repaso del recorrido arqueológico, evolutivo, ¿no? De todas estas formas de comunicación. Y después vamos a llegar realmente al momento actual y a los desafíos que plantea esta idea, ¿no? Como está ahí, de una especie de memoria transmedia, ¿no? Voy a pasar a la otra. Ok, perfecto. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Vamos a hablar un poco de memoria vegetal, pero también de memoria mineral, ¿no? Son conceptos que se pusieron un poco de moda a partir de un libro de Umberto Eco, que en realidad está basado, la idea esta venía de los años 90, ¿no? Cuando Umberto Eco hablaba de la... Perdón, ¿me puedo sacar esto? No me he dado cuenta. Ahora sí, estoy más cómodo. Humberto Eco hablaba de la memoria vegetal, la memoria mineral, como metáforas para entender el recorrido, ¿no? La historia textual de la humanidad. Obviamente, la humanidad durante el Homo sapiens, durante siglos, milenios, pasó el conocimiento de una generación a otra a través de la palabra, ¿no? A través de la comunicación oral. Ahí fueron desarrollándose infinidad de narrativas, algunas de las cuales todavía llegan hasta hoy, ¿no? Ahí se fueron desarrollando esquemas narrativos que iban pasando a través de la palabra oral de una generación a la otra. Muchas historias que nosotros hoy reconocemos como literatura, tipo, no sé, la Ilíada, la Odisea, en su momento eran historias puramente orales, que después de muchos siglos, un par de siglos por lo menos, fueron pasadas a la escritura. Y esa oralidad todavía está presente dentro de este texto que hoy nosotros leemos, ¿no? La Ilíada, la Odisea y muchas otras historias muy antiguas, pero se nota que había repeticiones, había ritmos que venían de la cultura oral. La otra cosa interesante, que muchas de estas obras nosotros las leemos hoy como obras literarias, y en realidad dentro de estos grandes contenedores narrativos, dentro de las aventuras de estos héroes, semidioses y dioses que andaban por ahí, en realidad eran manuales, ¿no? Si uno relee hoy la Ilíada o la Odisea, descubre que es un excelente manual de cómo navegar, cómo construir un barco, cómo calafatear un barco, cómo disponer las tropas para asediar una ciudad. Vemos que era la forma de pasar el conocimiento, eran manuales, ¿no? Que estaban, digamos, metidos, embutidos dentro de un storytelling. Hoy los leemos como gran literatura o muchos relatos religiosos también, pero en su momento eran historias orales que en realidad dentro del contenedor narrativo metían conocimientos. Obviamente, de forma paralela, el Homo sapiens comenzó a dejar una traza
impresa, gráfica, digamos, en las paredes de las rocas, por ejemplo, de sus historias, ¿no? Por ahí en Altamira hay un bisonte de 8 patas, ¿no? Román Gubern, el gran historiador del cine, dice que es quizá una de las primeras imágenes que trata de representar el movimiento, ¿no? Vemos que la palabra oral comienza a ser acompañada por otras formas de preservar el conocimiento. Otro tipo ya de pinturas rupestres ya cuentan historias, ¿no? Si esto lo agarra un semiótico, ¿no? Tenemos un sujeto que quiere algo, ¿no? El programa narrativo, diría Greimas, ¿no? Un sujeto que quiere algo es la base de toda narrativa. Y vemos que ya empiezan a aparecer historias en las paredes de las grutas. Damos un salto. Estos trazos en las paredes empezaron a convertirse después en formas de escritura. Sabemos que la escritura fue un proceso lento, tardó bastante en aparecer. Se calcula que más o menos hace 6.000 años, ¿no? 4.000 a.C., aparecen los primeros registros de escritura cuneiforme en la Mesopotamia asiática. Y claro, y también había textos grabados sobre la roca, ¿no? Vemos que ahí ya empiezan a aparecer también las primeras bibliotecas, o por lo menos archivos de materiales. Las primeras formas de escritura se cree que nacieron a partir de transacciones comerciales. La escritura cuneiforme no nació tanto para contar historias al principio, sino que era una forma de dejar registro, ¿no? Una especie de compraventa, de una transacción comercial, también de registros administrativos había. Y después, bueno, obviamente se fueron desarrollando, toda esta narratividad que había fue pasando obviamente a las tablillas de arcilla, ¿no? Que era el principal soporte de la escritura en ese momento. Obviamente, ya nos vamos a Egipto, voy rápido, pasan los milenios. Ya estamos en el 3000 y pico antes de Cristo, aparecen por lo menos los papiros que se han encontrado, ¿no? La diferencia, obviamente, el papiro es un material, esta es la memoria vegetal, ¿no? Que no aguanta mucho el paso del tiempo, salvo ciertas situaciones. El clima de Egipto quizá contribuyó, que es un clima muy seco, pero es un soporte que tiende a disolverse, es orgánico, ¿no? Comparado con la tablilla de arcilla o la roca, obviamente este es un soporte que no dura tanto. Pero bueno, así todo nos han llegado registros interesantísimos de papiros, mucho material administrativo, mucho material religioso, obviamente. Y toda esta figura, ¿no? Que está en el Museo del Louvre concentra toda la sabiduría que tenía esta persona que sabía, dominaba la técnica y el arte de la escritura, ¿no? Constituía una casta una casta en el sentido antiguo, una casta, un grupo de poder muy potente dentro del gran imperio egipcio. Esta gente dominaba la escritura y podía dejar registro, ocupaban un lugar relevante dentro de la sociedad, porque obviamente la escritura y la lectura no eran prácticas muy extendidas dentro de la sociedad, ¿no? Y ahí tenemos ya las bibliotecas de las que tenemos más memoria quizás, ¿no? Obviamente en Alejandría los Ptolomeos montaron su gran biblioteca, mítica biblioteca. Es interesante que ya en esa época, hoy hablamos de la guerra de las plataformas, ¿no? No sé, Netflix contra HBO Max y Apple y Amazon Prime, ¿no? Ya en esa época había una guerra de plataformas, ¿no? En ese momento hubo una guerra, podríamos decir, un conflicto entre el pergamino, ¿no? Y el papiro que se hacía en Egipto. Los faraones controlaban la distribución del papiro, no querían que el papiro se creara en otros lugares y tenían un monopolio del papiro, ¿no? Y por otro lado, en Pérgamo nace el pergamino, o por lo menos ya seguramente estaba ya antes, pero en Pérgamo hacen una biblioteca de pergaminos, que eran ya un material, era otra memoria orgánica, pero hecha con cuero, ¿no? Con una parte de los animales, de las cabras, las ovejas. Era un soporte mucho mejor que el papiro, el pergamino. Pero en ese momento hubo un conflicto, ¿no? Y bueno, se destruye la biblioteca de Alejandría, pero aquí que un romano saquea la biblioteca de Pérgamo y, según dicen, le lleva a Cleopatra todos los pergaminos de Pérgamo para un poco quedar bien, hacer un poco de marketing político y quedar bien con los egipcios después de haberle destruido su biblioteca, ¿no? Pero en ese momento hubo una cierta competencia, quién tenía la biblioteca más grande, quién tenía mayor producción o quién dominaba también el soporte de la escritura. Lo interesante es que el pergamino se puede producir en cualquier lugar que haya ovejas y cabras. En cambio, el papiro nacía solo en las orillas del Nilo y en algún lugar del sur de Sicilia, ¿no? En ese sentido, el monopolio de los egipcios sobre el papiro era muy, muy importante, ¿no?
Damos otro salto, ya después de la caída de Roma, el pergamino se pone como material de escritura, el papiro empieza a dejarse de lado, y ya aparece todo otro tipo de práctica, el saber prácticamente se preserva en los monasterios. Si han leído El nombre de la rosa, es una muy buena descripción de todo ese momento, que duró casi un milenio, ¿no? Vemos a este monje ya sentado, copiando libros, esto una posición del cuerpo también. Y lo interesante del pergamino es que aparece una nueva interfaz de la escritura, ¿no? Ya no es un rollo que había que abrir, el papiro, sino que el modelo del browsing, de hojear, nació más o menos en la época cristiana, ¿no? Hace más o menos unos 2000 años, empezó de a poco a desarrollar y eso fue suplantando el papiro y tenemos ya el formato libro, digamos, ¿no? Y poco a poco, a través de los milenios, de los siglos, fue desarrollándose también su forma de navegación, ¿no? Navegar un libro, número de página, tuvo una serie de artilugios para navegar en el libro, se fueron desarrollando en esos siglos y después la imprenta, ahora vamos a hablar de imprenta, terminó un poco de desarrollar la interfaz del libro como la conocemos hoy, ¿no? Acá hay otra imagen hermosa de un copista de libros, ven que tiene la hoja ya marcado los márgenes, ¿no? Había en ese sentido los libros impresos reprodujeron la distribución del texto, digamos. En ese sentido hubo una continuidad entre el libro copiado a mano y el libro impreso. Es interesante la forma, esto de estar sentado, copiando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos en siglo XV, 1450 más o menos. Si fuera una historia contemporánea, diríamos en un garage de California. Bueno, esto fue en un garage de Maguncia, ¿no? Había un emprendedor, ¿no? Una startup, necesitaba financiación. Gran parte de lo que sabemos de Gutenberg viene de un juicio de uno que le puso dinero y después dijo, no se ve que Gutenberg no rindió lo que debía y se quedó con parte de los equipos de Gutenberg. Eso que fue a juicio, en la segunda mitad del siglo XV, es lo que nos permite hoy reconstruir sobre todo el origen de la imprenta, ¿no? O sea, vemos que ciertas historias se repiten, ¿no? Los famosos juicios de Apple contra Windows y Microsoft y Apple, ¿no? En los años 90 y los juicios que tenemos hoy también y las patentes, ¿no? Es una cosa que ya empezó en esa época. Esto es interesante. McLuhan dice, acá nació el capitalismo, nació la división del trabajo, medio exagerado, pero digamos que esto de producir un bien, reproducirlo y después venderlo, división del trabajo, digamos que la imprenta impuso quizás las primeras formas de Fordismo, ¿no? De producción en serie, divide el trabajo intelectual del manual, porque antes el copista o el escritor escribía su propio libro en el pergamino. Acá ya estamos en una división, ¿no? El autor escribe, hay toda una cadena de producción de la imprenta con sus roles, ¿no? Quizás el tipógrafo, que era editor también al principio, era una figura híbrida, porque era un intelectual, pero también dominaba la tecnología del trabajo manual. Es interesante que al principio los tipógrafos se sentaban para montar las letras de plomo y después se dieron cuenta, o sea, repetían la práctica de los copistas, después se dieron cuenta que eso no era bueno, entonces se pusieron en pie y empezaron a trabajar, ¿no? Esto también tiene mucho de taylorismo, ¿no? Del principio de la producción industrial, cuando filmaban a los obreros a principios del siglo XX para reducir movimientos, también ahí se buscaba la máxima eficiencia, imprimir la mayor cantidad de páginas por día para poder producir muchos libros. Esto fue un cambio radical. Hay autores como Marshall McLuhan, Elizabeth Einstein, que han hablado muchísimo de esto, ¿no? Algunos creen que esto fue un cambio antes y después, otros ven continuidades y discontinuidades, pero es evidente que el mundo occidental y después todo el planeta, toda la cultura humana cambió muchísimo a partir de la reproducción de los volúmenes de los libros, ¿no? Lo interesante de Gutenberg, alguna gente piensa que era copista de libros y Gutenberg nada que ver. Gutenberg era un orfebre, era experto en trabajar pequeñas piezas de metal. Él venía de hacer dinero a través de pequeños sellos con imágenes religiosas. O sea, lo que él sabía era trabajar el metal, ¿no? Y a partir de ahí juntó elementos, como yo digo, creó una interfaz, tomó la prensa de los que hacían vino y los que hacían aceite de oliva, tomó el papel, que ya estaba en Europa, había entrado en el siglo XIII desde Oriente, inventó unas tintas, porque tenía que secarse rápido el papel, ¿no? Entonces inventó unas tintas especiales que eran medias fórmulas secretas, y él juntó todo eso, ¿no? Y transformó buena parte de la cultura como la conocemos. Esta es una Biblia impresa por Gutenberg. Si alguno, no sé si habrá estado o tiene la posibilidad un día de ir a Washington, detrás del Capitolio, detrás de la cúpula del Capitolio, está la sede antigua de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
No es el edificio más grande, sino que la sede original de mediados del siglo, sí, más o menos, primera mitad del siglo XIX. Y ahí hay una exposición permanente, y lo más interesante es que hay una Biblia hecha por Gutenberg, la primera, y al lado hay una Biblia copiada a mano en Maguncia a mediados de 1450, más o menos. O sea, una Biblia hecha por Gutenberg y una Biblia más o menos de los mismos años copiada a mano. Y están ahí las dos Biblias y uno las compara y son idénticas, prácticamente iguales, ¿no? Una está impresa sobre pergamino, la otra está impresa está copiada a mano sobre pergamino. Gutenberg hizo algunas copias en papel más económicas, pero ahí nos damos cuenta que Gutenberg quería copiar el texto copiado a mano, ¿no? Tenía tanto valor el manuscrito que Gutenberg quería mecanizar eso, entonces copiaba todo, la distribución del texto sobre las páginas, las proporciones. Si uno mira con mucha atención, ve que la Biblia de Gutenberg acaba perfectamente, ¿no? La letra de plomo acaba perfectamente, mientras que la Biblia copiada a mano cada tanto se le iba una pequeña pinceladita, una marquita, pero las diferencias son ínfimas. O sea que había una gran continuidad. Fue una revolución reproducir libros, pero al mismo tiempo hubo muchísima continuidad. Y ya venimos, bueno, ya nos estamos acercando a la era moderna, bibliotecas hubo siempre, desde la antigüedad, pero el modelo actual de la biblioteca que nosotros conocemos, lo que yo llamo la interfaz ahora, ¿no? La interfaz de la biblioteca moderna, nace justamente, bueno, con la modernidad, entre los siglos XVIII y XIX, cuando hay toda una serie de cambios políticos, nacen los estados nacionales, ¿no? Hay que crear ciudadanos, se crea la escuela pública, en Prusia, en Alemania, ¿no? Había que formar ciudadanos, sobre todo ciudadanos. Ciudadanas no tanto, porque no iban a la escuela tanto las chicas. Eso es una conquista posterior. Vino la Revolución Francesa, había que formar, ahí sí, valores de ciudadanía, republicanos, revolución industrial, ¿no? Hay que formar obreros, hay que formar técnicos y personal, digamos, ya de dirección. Y vemos que ahí se reformula la universidad también en el siglo XVIII. El modelo de universidad que conocemos hoy no es tanto el de Salamanca o Bolonia del siglo XI o XII, sino que es el modelo de la universidad prusiana del siglo XVIII, esta universidad con la investigación, docencia. Bueno, y en todo ese paquete, digamos, de transformaciones y nuevas interfaces, nuevas instituciones, tenemos las modernas bibliotecas abiertas al público, ¿no? Ya no hay libros encadenados, hay que elevar la cultura de los ciudadanos, las ciudadanas, y también aparecen los museos, ¿no? Como son interfaces que se desarrollan y cuando, digamos, se caen las monarquías y se abren los palacios, hay que compartir el arte con el pueblo, ¿no? O sea que hay una serie de instituciones o interfaces, como digo yo, que se rediseñan o nacen directamente principios del siglo XIX, y ahí viene el gran modelo de las bibliotecas, ¿no? Obviamente las bibliotecas pasaron de ser quizás archivos de memoria vegetal, diríamos, de libros y también, bueno, incunables y más allá de textos manuscritos, pero obviamente sabemos todos que en los últimos años las bibliotecas se han abierto a otro tipo de funciones y sobre todo también otro tipo de material textual que no es necesariamente libros, ¿no? Podríamos hablar también de bibliotecas multimedia, ¿no? Como vincular esta evolución hacia lo multimedia, ¿no? Bien, ¿qué pasó mientras con la memoria oral, con toda esta transferencia de conocimiento a través de la palabra? Obviamente, más allá del boom de la escritura, más allá del boom de los libros impresos, la memoria oral sigue funcionando y siguió funcionando durante siglos y siglos y siglos, ¿no? Obviamente la gente, no todo el mundo sabía leer y escribir. Recién en el siglo XIX, cuando, como dije antes, aparece la escuela pública, las masas empiezan a alfabetizarse, ¿no? Incluso después de Gutenberg, era más o menos una minoría la gente que sabía leer y escribir, ¿no? Tenemos que esperar, repito, al siglo XIX, cuando la escuela se vuelve pública, la máquina de vapor se junta con la imprenta, ahí tenemos la prensa de masas, ¿no? Eso pasó más o menos en 1810, 1820. El diario The Times mete una máquina de vapor a la imprenta, aparecen después las rotativas, ¿no? Ahí empieza a crecer la alfabetización, ¿no? Pero la memoria oral siguió funcionando y sigue funcionando todavía hoy, ¿no? Era una memoria... ¿Cómo era esta transferencia oral del conocimiento? Eran lecturas o discursos públicos. Si una persona sabía leer y escribir, esa persona leía en público, se leía en voz alta. Esto pasó allá en la antigüedad, ¿no? Hasta que en un momento se empezaron a desarrollar formas silenciosas e individuales de lectura. Acá, según Marshall McLuhan, él dice que la lectura individual
en silenciosa, según él, viene con el libro impreso. La investigación, la historia, confirma que eso pasó un par de siglos antes. Ya en el siglo XIII empezaba a haber lectura silenciosa individual. Obviamente no son procesos que cambian de un día para otro. Es muy probable que el libro impreso haya acelerado un poco este pasaje a la lectura individual y silenciosa. Y ya llegamos al siglo XX. Ustedes piensen que en la segunda mitad del siglo XIX, Edison ya había hecho sus primeros sistemas de registración del sonido. Por ahí anda dando vuelta una lectura de Walt Whitman leyendo su poema. Yo creo que es una de las primeras trazas así de literatura leída por su propio autor que nos ha quedado. O sea, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Hasta que en 1920, más o menos, ya teníamos la telegrafía sin hilos, ¿no? Cuando se hundió el Titanic en 1912, mandaron un SOS, ¿no? O sea que ya estaba la tecnología de Marconi, y el broadcasting, digamos, radiofónico, digamos, se empieza a instaurar en 1920. Hasta ese momento había mucho radioaficionado, que con estos cristales, ¿no?, se comunicaban en sus casas a la noche, en una red. Tenía mucho de red, como fue la primera internet, si se quiere, la primera web. Pero el broadcasting, esto de emitir un programa, música, teatro, ya es una experiencia ya de la década del 20. Y esto es muy interesante porque esto es un locutor de radio, digamos, estas primeras emisoras, ¿no? Ven, a fondo, en su espalda, al fondo a la izquierda, ven que ya tiene la bandeja para escuchar música, tiene unos discos por ahí. Y él está leyendo un texto escrito. ¿Cómo era esta voz que hablaba, no? Bueno, seguramente la palabra hablada no es la misma hoy, o no es la misma después de la proliferación de textos escritos, que esa palabra hablada de la cual hablamos al principio, que fue la que durante milenios permitió la transferencia del conocimiento de una generación a otra. Hoy hablamos de una manera diferente. Seguramente escuchar una narración hace 4, 5, 6 mil años era totalmente diferente a escuchar hoy una persona hablando, ya sea un discurso de carácter académico, literario, esta conferencia, la presentación que hizo el consejero. O sea, hoy hablamos de otra manera. Y esta oralidad, que está en muchos casos mediatizada por las tecnologías de la comunicación, es totalmente diferente o tiene una impronta diferente, digamos, a lo que era la vieja oralidad cuando todavía no había escritura, ¿no? El que detectó esto es Walter Ong, hace ya 50 años, lo llamó oralidad secundaria. Ong era un discípulo, colega de Marshall McLuhan. Él hizo una tesis en los años 60 en la Universidad de Missouri sobre estos temas, y lo dirigió Marshall McLuhan, y hablaba de esto, ¿no? De que nosotros hoy, y sobre todo en los medios audiovisuales, ¿no?, se habla de manera diferente, no es la oralidad antigua, ¿no? Quizá en algún momento, en alguna tertulia, ¿no? Pero de todas formas ya nuestra forma de expresarnos oralmente está totalmente sesgada, marcada por las prácticas de escritura, ¿no? Oralidad secundaria. ¿Qué pasa ahora? Y nos vamos acercando un poco ya a la parte final. Hay como un revival de la oralidad, ¿no? Como que hay un regreso, una reaparición de nuevas formas de la oralidad. Voy a hablar de dos fenómenos, son bastante conocidos y sobre todo en nuestra realidad, en España, pero en diferentes lugares, ¿no? El famoso tema de los audiolibros, ¿no? Los audiolibros no se inventaron ahora, en la segunda década del siglo XXI. No sé, en los años 60 Julio Cortázar registraba libros, ¿no? Hay textos de Cortázar que uno compraba un disco y el autor ya lo leía, y seguramente antes ya había también otras obras. Mencioné antes esta grabación de Whitman leyendo sus poemas. Marshall McLuhan, que era muy multimedia, transmedia, en los años 60 sacó un disco de uno de sus libros más famosos, El medio es el masaje. Hay una versión en LP de 33 revoluciones por minuto, y o sea que ya había gente experimentando, leyendo, había un mercado de libros leídos en formato analógico, digamos. Claro, ahora con la conjunción de las redes, aplicaciones móviles, textualidad digital, ¿no? Estamos asistiendo a una explosión, digamos, un revival, a un relanzamiento de este formato, ¿no? El formato audiolibro. En mi departamento hay un grupo de investigación, hay
un laboratorio de Media Psychology que dirige mi colega, la doctora Emma Rodero. Ella está trabajando mucho analizando estos discursos orales desde una perspectiva psicológica, cómo cambia la percepción, interpretación, sensaciones al escuchar un audiolibro solo leído, plano, al escuchar un audiolibro leído con muchas entonaciones y cambios, más tipo teatro, digamos, más encarnado, o cómo cambia un audiolibro ya con música, por ejemplo, con efectos de sonido, ¿no? Vemos que hay un momento que el audiolibro se va hacia lo que era la radionovela, ¿no? Que no es una cosa también de los años 20, 30, que tuvo su furor, bueno, España y sobre todo Iberoamérica, hasta que llegó la televisión y se transformó en telenovela en los años 60. Asistimos a un boom, bueno, siempre hay estadísticas, venta. Esto no significa que el audiolibro se va a comer al libro impreso, al libro digital, nada. Bueno, pero es parte de esta diversificación y de esta explosión textual en la cual estamos sumergidos. O sea, nunca en la historia, la larga historia del Homo sapiens que les estoy resumiendo, nunca habíamos tenido tantos textos impresos, analógicos, orales, pictóricos, o sea, nunca habíamos tenido esta cantidad de material textual alrededor nuestro, ¿no? Y bueno, digamos que dentro de esa masa, ese volcán, ¿no?, de textos que nos rodea, de todo tipo, formatos los audiolibros tienen su espacio, ¿no?, su nicho, diríamos, ¿no? Y hay muchas empresas, todo un mercado que está funcionando, ¿no? El otro formato que se ha hablado muchísimo estos últimos meses, diría, o años, sobre todo durante la pandemia, es el podcast, ¿no? El formato podcast, mucha gente lo está descubriendo ahora. Había podcast ya en el año 2001 más o menos, ¿no? Cuando aparecieron los blogs, cuando apareció WordPress o Blogger, estamos hablando de 2000, 2001, 2002, ya había podcast en esa época. La famosa tecnología RSS, de sindicación de contenidos, permitía bajarse pequeños bloques de audio, o sea que no es una tecnología precisamente nueva, esto de escuchar un contenido audio a través de un soporte digital. Ahora, obviamente, todo este ecosistema o esta interfaz que integra dispositivos móviles, aplicaciones, plataformas, hace que tengamos diferentes tipos de plataformas para escuchar podcast. Se están haciendo producciones muy interesantes de todo tipo. Hay un retorno, obviamente, de la ficción oral, ¿no? Esto del radioteatro que parecía un género muerto, ¿no? Porque en los años 60 la televisión se comió al radioteatro. Esto yo lo he investigado cuando vivía en Argentina. Hubo actores y actrices de radioteatro que lograron reciclarse en la televisión, pero algunos no sabían moverse frente a una cámara. O era gente que no daba, a lo mejor tenían voces increíbles, ¿no? Y los oyentes y las oyentes se habían hecho una imagen de un galán, ¿no? Y después uno los veía personalmente y la voz iba por un lado y el aspecto físico por otro, no cuadraban las cosas, ¿no? Entonces se generaban, hay gente que tuvo que dejar, no pudo dar el salto, digamos, a la televisión, algunos sí, otros no. Pero bueno, está volviendo esto, la ficción radiofónica, bueno, y en España hay toda una tradición ahora muy reciente de obras sumamente interesantes. Hay un poco de obras, yo no sé si hay de todo, ¿no? Pero hay toda una serie de obras muy de corte apocalíptico, catastrófico, no sé si por los tiempos que corren, pero hay producciones excelentes de ficción sonora hoy en España y bueno, en América Latina hay mucho también. Yo tuve la suerte de participar en este proyecto de mi amigo, colega Jorge Carrión, Solaris. Son ensayos sonoros, ¿no? Esto no es ficción, estos son ensayos, donde bueno, Jorge y una interlocutora que hace de inteligencia artificial van dialogando sobre diferentes temas, desde inteligencia artificial hasta algoritmos o la cuestión vegetal, digamos, que está muy sobre la mesa hoy también. Y bueno, después nos invitaban a una serie de expertos y expertas para cada tanto dejar caer algunas cosas. Pero es muy interesante porque es un formato ensayo, ¿no? Muy llevado a un nivel oral. Yo en un momento dije en ese artículo que tú mencionaste antes, ¿no? Como que el podcast es una radio tuneada, ¿no? La radio tradicional, el radioteatro hacían efectos de sonido, todo, ¿no? Pero ahora, claro, el podcast tiene, por lo menos mi experiencia como participante en Solaris, que tenía mucha preproducción y mucha postproducción. La radio, ¿no? Como va en tiempo real y aquí rápido, tampoco tiene tanto tiempo para andar haciendo tantas virguerías a nivel de sonido y todo. Pero en cambio los podcasts, ya sea de ficción o como esta experiencia de ensayo, tienen mucho trabajo previo y mucho trabajo posterior.
Incluso muchas de estas ficciones recomiendan escucharlas con cascos porque son sonidos inmersivos, ¿no? Una cosa muy, muy interesante. Son experiencias muy interesantes que todavía está pendiente su uso a nivel educativo, que yo creo que ahí habría que explorarlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Pompeu, en una asignatura, en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, hace unos años le pedíamos a nuestros estudiantes que hicieran un pequeño vídeo y ya hace 2 años que le estamos pidiendo que hagan un pequeño podcast sobre algunos temas de la asignatura y funciona muy bien, se reenganchan, les encanta producir podcast, ¿no? Perdón, vuelvo para atrás. Atención acá, porque acá también esto es oralidad totalmente secundaria. Son podcasts con guiones muy trabajados. No es la oralidad, nada que ver con la oralidad preescritura. Esto es oralidad secundaria total. Muy guionado todo, muy controlado los textos, todo, ¿no? O sea que estamos en ese territorio que ya había marcado Walter Ong hace ya 50 años. Bien, ¿qué futuro para esta memoria oral? ¿Cómo preservamos todo esto, no? Este es un libro mío que salió en el 2019 con Fernando Rapa, un diseñador gráfico. Es un homenaje a un libro de McLuhan. Es un libro con mucha fotografía, textos breves, mucho juego entre imagen, texto. Cada página es diferente a las otras, ¿no? Y yo dejé caer esto, que es también algunas cosas que he escrito, ¿no? ¿Podemos leer un PDF dentro de 100 años? Es una pregunta que sigue ahí vigente, ¿no? Si ustedes piensan que en la década del 60 los primeros satélites salieron de la Tierra, empezaron a captar datos del espacio, eso está todo archivado por la NASA en cintas. Bueno, esas cintas hoy no se pueden prácticamente recuperar esos datos. Son datos que tienen 50 años, 60 años, 50 años. Esos datos hoy no se pueden recuperar porque las máquinas es muy difícil, hay que conseguir el hardware, muchas cintas se han arruinado. O sea que hay muchos datos de los primeros años de la exploración espacial que ya no se pueden recuperar. En la década del 90 yo vivía en Italia, me dediqué a hacer CD-ROMs, trabajaba en una empresa que hacíamos CD-ROMs, multimedia, como se decía en esa época, y esos CD-ROMs, primero, si yo consiguiera hoy un lector de CD-ROM y lo meto en un ordenador, no puedo ver absolutamente nada. Necesito la exacta configuración del sistema operativo, necesito la exacta configuración de software y una serie de tener instalado el QuickTime, ¿no? Para poder ver un CD-ROM que se hizo hace 25 años, ¿no? Entonces, claro, acá venimos de hablar de tablillas de arcilla que tienen 6.000 años, venimos de hablar de papiros que tienen 4 o 5.000 años, y un poquito menos, y de libros copiados a mano hace 2.000 años. ¿Podremos leer un PDF dentro de 100 años? Algunos ingenieros me han dicho que sí, que es posible, que los estándares, pero yo no me lo termino de creer, porque un poco la experiencia hasta ahora es bastante complicada, ¿no? De poder acceder a contenidos digitales producidos hace no tantas décadas, es muy complicado. Claro, la pregunta es, ¿podremos leer un MP3 dentro de 100 años? Veremos. Una pregunta muy que hoy no podemos responder, ¿no? Bien. Quizá uno de los archivos, base de datos, multimedia más interesantes y de acceso abierto, más potentes y que utilizamos, por lo menos yo lo utilizo mucho, mis colegas también, es el archive.org. Esto fue creado por el Smithsonian en Estados Unidos. Cuando asumió el presidente Trump, le habían recortado los fondos, incluso no sé, se pensaron en un momento en ir a Canadá, no sé cómo evolucionó la situación. Por ahí anda dando vuelta un documental que se los recomiendo muchísimo, que cuenta la historia de este proyecto. Como ustedes saben, seguramente, bueno, es un archivo de todo. Si uno está buscando la transmisión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, está ahí. Si uno busca un manuscrito o un libro impreso a principios de, no sé, de 1900, está ahí. Si uno busca, bueno, el famoso proyecto Gutenberg, ¿no? Que en un momento no se escaneaban los libros, se copiaban a mano, de ese proyecto increíble, militante, ¿no? De una red de, casi eran hippies, ¿no? Que se dedicaban a escribir libros, está vinculado también acá. Acá hay material, publicidades, no sé, de cigarrillos de la época de Mad Men, de los años 50, 60, están ahí. O sea, hay de todo. Es muy interesante porque lo que cuenta esta gente es que la mitad del presupuesto va a la digitalización y adquisición de nuevos textos orales, escritos, gráficos, audiovisuales. La otra mitad del presupuesto va a la actualización interna de los formatos que ya tienen. Si hay inversión y hay esfuerzo y gente trabajando, quizá dentro de 100 años podamos leer un PDF, quizá podamos escuchar un MP3, pero no está garantizado de antemano. Y esto
tampoco es una cosa este debate o esta disyuntiva, tampoco es una cosa muy reciente, ¿no? En la antigüedad, volvemos para atrás, había textos que estaban pensados, diseñados para la posteridad, para el futuro. Esos textos se escribían sobre la piedra, sobre la roca, ¿no? Las grandes leyes, los grandes principios, los grandes discursos quizás de un faraón o de un rey, ¿no? Este es el código de Hammurabi, ¿no? Era la ley, y está en un bloque de piedra en el Museo del Louvre, y porque estaba pensado para la posteridad. Y nos llegó. Sin embargo, había muchos otros textos destinados a perdurar, registrados, grabados sobre la piedra, que se perdieron entre terremotos, guerras, invasiones y nuevos terremotos y nuevas catástrofes, se fueron perdiendo y eso nunca más los recuperaremos, muy difícil. Por otro lado, ya sea en las tablillas de arcilla, pero también en Egipto, muchos textos destinados al uso cotidiano, administrativos, boletos de compraventa, esos textos que estaban destinados a morirse, han llegado hasta nuestros días. O sea que se han encontrado incluso en basurales en Egipto, del antiguo Egipto, cientos de papiros, y eso es genial. Los arqueólogos flipan cuando se encuentran esto porque les permite reconstruir la vida cotidiana, ¿no? Más allá de los grandes discursos religiosos o de los faraones. O sea, enseñanza de la memoria vegetal, mineral, oral, y ya podemos hablar de memoria transmedia también, ¿no? Muchas cosas que nosotros queremos preservar para el futuro es muy probable que se pierdan. Y muchas cosas que a lo mejor hoy no estamos interesados o que no vislumbramos que tengan un futuro, es muy probable que en el futuro las puedan recuperar. Pensemos en las millones de interacciones en redes sociales, pensemos en las charlas, los mensajitos de audio que vamos dejando, ¿no? En muchos casos están destinados ya a la misma plataforma, los elimina después de unas cuantas horas, un día o dos, lo que sea. Pero es muy probable que muchas de esas cosas a lo mejor aparezcan por algún día en el futuro, en un arqueólogo futuro lo descubran un servidor, y por qué no pensar que otros textos que queremos que se perduren a lo mejor no van a llegar al futuro. Esto es un poco lo que nos cuenta la historia, la evolución de la memoria a través de los siglos. Gracias por la atención. Tenemos un ratito para preguntas. Bueno, muchísimas gracias. No, ahora sí. Vale. Creo que quedan 10 minutiños, entonces non sei se hai algunha pregunta. Cousas moi interesantes as que estamos aquí, cousas que teñen moito que ver con programas que hai ahora mesmo na biblioteca, como o de Radio na Biblio e outro traballo. Eu recomendo, non temos aquí porque non nos chegou a tempo, a última publicación Cultura Snack, que nos fala dos formatos breves da comunicación e da narración, xoga cos textos, cas imaxes, moitas pistas que se poden traballar tamén dentro dunha biblioteca escolar. E, se non hai, é que eu non vexo nada, non sei se hai preguntas ou non. Este libro, Las leyes de la interfaz, que está reeditado, revisado, e ao final faz unha reflexión post-pandemia, de que hai que rediseñar e repensar. Entón, se nos podías falar un pouco sobre eso. Sí, como dije antes, yo utilizo el concepto de interfaz ya no como la clásica interfaz de usuario, ¿no? La persona frente a la pantalla, sino lo he escalado, como se dice ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar el museo como interfaz? ¿Por qué no pensar una librería como interfaz? ¿Por qué no pensar un partido político, un parlamento como una interfaz? ¿Por qué no pensar la universidad como interfaz, obviamente, las interfaces educativas? Y obviamente la biblioteca es una interfaz, ¿no? Por interfaz entiendo un lugar, un espacio de interacción donde hay actores humanos, individuos, personas que trabajan o que van allá a consultar o a hacer sus cosas, a investigar. Tenemos el personal que trabaja en la biblioteca, tenemos una serie de actores humanos, digamos, pero también hay actores institucionales, ¿no? La biblioteca o depende de una consejería, depende de un ministerio, forma parte de una red, tiene sus normativas, sus protocolos de utilización, ¿no? Esos son actores institucionales. Y después hay actores tecnológicos, siempre hubo tecnología. Desde la estantería para poner libros es una tecnología, los sistemas de indexación, en una época había ficheros que había que revisar. O sea, la interfaz como un lugar donde hay actores de todo tipo interactuando. Es un concepto, digamos, que ahí se amplía, se vuelve muy flexible. Entonces, si pensamos, bueno, museo, la escuela,
la universidad relanzada en el siglo XVIII, incluso los hospitales, ¿no? Todas estas interfaces educativas, interfaces culturales, interfaces sanitarias, podríamos decir, políticas también, ¿no? El modelo republicano, los parlamentos, son todas interfaces que se han creado entre los siglos XVIII y XIX, ¿no? Cuando viene la modernidad, Revolución Francesa, Revolución Industrial. ¿Y qué pasa? Eran interfaces diseñadas para una sociedad justamente industrial, donde comenzaban a hacerse movimientos, los movimientos republicanos, parlamentos, donde el sistema mediático era la prensa, había poquitos diarios, la gente más o menos leía lo mismo, ¿no? El concepto de opinión pública, ¿no? Que se trabajó tanto. ¿Qué está pasando? Bueno, esto lo sabíamos antes de la pandemia. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo sobre la crisis de la educación, la necesidad de innovar? Esto se habla en la escuela, se habla en la universidad, ni hablar, ¿no? Había otros ámbitos quizás que esta discusión no estaba muy abierta. Los museos se habían rediseñado como interfaz antes de la pandemia. Los grandes museos apostaron por meter millones de personas a ver una exposición de El Bosco, Leonardo da Vinci, Dalí o quien fuera, ¿no? Claro, primero, la mayoría de estas interfaces se notaba que estaban en crisis, ¿no? La pandemia, ¿qué hizo? Contribuyó a acelerar la crisis de muchas de estas interfaces y un poco nos mostró los problemas que tenían. En el tema educativo ya lo sabíamos. En otras interfaces, bueno, fíjense los museos, ¿no? Que habían apostado por un modelo masivo de entrada de gente, de un día para otro tuvieron que cerrar. Y muchos museos, bueno, tuvieron que pasar al online, armar recorridos después más breves. Bueno, en ese sentido, podemos decir que hay un efecto benéfico, dicho entre comillas, más allá del trágico coste en vida y económico y psicológico que tendrá esta pandemia, es que nos ha permitido ver la crisis de las interfaces. Todas estas interfaces diseñadas al principio de la modernidad están en crisis porque la sociedad de hoy es totalmente diferente a la sociedad para las cuales estas interfaces fueron diseñadas. Tenemos que repensar y rediseñar todas estas interfaces. En la educación se venía viendo, pero yo espero que esto sirva para acelerar ciertas transformaciones. Y repito, esto se puede aplicar a las librerías, se puede aplicar a las bibliotecas. Hemos visto cómo los hospitales, una interfaz sanitaria, fueron muy rápidos para adaptarse cuando llegó el COVID. En general, ya sea construcción de algunos hospitales, pero sobre todo rediseñar las salas, ¿no? Armar sala COVID, sala no COVID. Fueron bastante hábiles ante quizás eran los que quizá tenían alguna idea de que podía pasar algún día esto, ¿no? Pero la interfaz sanitaria yo creo que en general fueron bastante rápidos. A la universidad nos costó muchísimo y en algunos lugares, a la educación en general nos costó muchísimo adaptarnos, en algunos lugares más, otros menos. También dependía de la capacidad de las familias para tener tiempo para seguir el aprendizaje de sus chicos y chicas, de la capacidad de conectarse, máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que aprovechemos este momento porque teníamos todas esas interfaces que funcionaron durante 2 siglos, más o menos funcionaron bien, ya venían funcionando mal, en algunos casos peor que otros. Pero bueno, yo creo que es un momento, es un corte tan abrupto, ¿no? Esta experiencia, que volver a las viejas interfaces no tendría sentido y no va a ser así, porque ya hay cosas, como decimos siempre, ¿no? Que han llegado para quedarse. Así que un poco esa es la idea de este concepto de interfaz, digamos. Y en ese contexto, lo repito, la biblioteca es una interfaz, hay actores humanos, tecnológicos, y que ya seguramente venían en proceso de transformación, pero bueno, yo creo que esto tiene que darle un impulso ya para pensar, para rediseñar la biblioteca, llamémosla pospandémica, posmoderna, si se quiere, porque las otras venían de la posmodernidad. Y un dato, hay un mito muy grande que dice que metiendo un actor tecnológico en la interfaz se mejora todo. Y eso no necesariamente es así. ¿Qué puede pasar? Hay veces que yo, poniendo un actor tecnológico, una nueva tecnología, en una interfaz, pueden darse transformaciones positivas. Otras veces meto un actor tecnológico y sigue todo igual. ¿En cuántas aulas se han metido pantalla ahí y en vez de estar el profe hablando 2 horas, pasan un vídeo? No cambia nada. Lo importante de las interfaces, yo creo, es no tanto el tema de meter o sacar actores, sino cambiar las relaciones dentro, ¿no? Esto ya lo planteaba en la educación Paulo Freire hace 60 años. La relación dialógica, ¿no? A veces las tecnologías pueden facilitar eso, los cambios en las relaciones. Y otras veces pueden servir para reproducir exactamente lo mismo. Por eso cuando hablamos de rediseñar, repensar interfaces, es muy importante cambiar relaciones. A veces la tecnología puede servir y es útil, ¿no?
Pero tampoco nos confiemos en que la tecnología, el actor tecnológico no nos va a solucionar el problema automáticamente. Lo que hay que apuntar es cambiar las relaciones, ¿no? Y incorporar actores nuevos, obviamente, ¿no? De todo tipo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Lo mismo yo me voy a quedar por acá, así que si después nos tomamos un café y charlamos. Bueno, pues entonces sí, aceptamos la idea de Carlos, ¿no? Gracias. Gracias.